Muy buenas, queridos amigos. Vamos pues a ver la última de estas 5 sesiones que hemos tenido sobre historia de la Iglesia, en concreto sobre la diócesis de Cádiz y Ceuta del Concilio Vaticano II a nuestros días. Cogeremos un poquito antes desde la Guerra Civil para poder tematizarlo bien. Bueno, pues vamos entonces a lo que es objeto de nuestro trabajo. Y quería presentar brevísimamente cuál es el contexto de nuestro estudio. Aquí tenéis una imagen histórica importante, con quien era entonces eh, mm, pues presidente del Consejo, de los 3 obispos de Cádiz que todavía estaban vivos en este momento en las puertas de la catedral: don Antonio Dorado, ¿verdad? Don Antonio, nuestro anterior obispo, y don Rafael. Bien, es razonable que veamos esto no en el ámbito exclusivo de la Iglesia de Cádiz y Ceuta, sino con algunas referencias al contexto de la Iglesia española y con referencias al contexto de la Iglesia universal. Y lo vamos a hacer trabajando los 5 episcopados que hemos tenido en este tiempo, desde inmediatamente después de la Guerra Civil hasta nuestros días. Tenemos de 1943 a 1964, pues el obispado de don Tomás Gutiérrez Díaz. De 1954 al 71, y diré un momento, Miguel Ángel, si acabas de decir que don Tomás está hasta el 64, porque en 1954, lo veremos, se le nombra a don Tomás, que ya tiene una edad, que entonces los obispos terminaban su ministerio cuando fallecían, y por tanto podían ir adquiriendo edad, cosa que le ocurrió a don Tomás. Bueno, pues a partir de 1954, la Santa Sede le coloca a don Tomás, nunca mejor dicho, le coloca un obispo auxiliar, que es don Antonio Ñovero Sataún, que a partir del año 64 se convertirá en obispo titular de la diócesis de Cádiz y Ceuta. Don Antonio se marcha a partir del 71, como es muy conocido, lo mencionaremos, porque es un tema importante, a Bilbao, y desde el año 73, por tanto, estamos 2 años con sede vacante, hasta 1993, un paso importante, va a estar don Antonio Dorado Soto, que en el 93 se marcha a Málaga, diócesis en la que terminó su episcopado. Y en 1993, relativamente bastante pronto, viene don Antonio Ceballos Atienza de Ciudad Rodrigo y será obispo hasta que cumpla los 75 años, hasta que en realidad el Santo Padre acepte la petición de dimisión, que por otra parte tiene que hacer obligatoriamente el obispo, en 2011. Y a partir de 2011, pues fue nombrado obispo don Rafael Zornoza Boy, que previsiblemente terminará su periodo pues con el cumplimiento de los 75 años. Aquí está don Tomás, don Antonio Dorado, don Antonio Ceballos y don Rafael Zornoza. Bueno, pues empezamos con don Tomás Gutiérrez en este cuadro magnífico que está presente en el seminario, y tenemos que decir que fue nombrado obispo sucediendo a don Ramón Pérez y Rodríguez. Lo tenéis aquí. También otro cuadro muy hermoso presente en la parte histórica del seminario diocesano. Don Ramón había sido obispo castrense y patriarca de Indias. Y al disolverse en 1932, por orden de Manuel Azaña, el cuerpo eclesiástico del ejército, ya que entre las leyes contrarias a la situación hasta ese momento de los militares por parte de la República fue la de disolución del cuerpo castrense, algo que molestó mucho, pues dejó de existir el vicariato general castrense, cosa que podría ocurrir en cualquier momento. Ahora mismo tenemos un arzobispado castrense y pues podría perfectamente ocurrir. ¿Qué sucede? Que don Ramón ya esperaba retirarse a su Granada natal, recibió el nombramiento de la diócesis gaditana, que retuvo desde 1933 hasta su muerte el 28 de enero de 1937. ¿Vale? Vino a Cádiz y se estableció aquí ejerciendo como obispo. Os recuerdo lo que ya he comentado y volveré a comentar con respecto a don Tomás,
que son obispos que morían en principio en la diócesis en la que estaban destinados. De hecho, don Ramón es el último obispo que está enterrado en la Catedral de Cádiz. Bien, vive los escasos momentos de guerra civil que se dan en la provincia. Recordáis que prácticamente Cádiz es tomada por las tropas que luego se van a llamar las tropas nacionales, ¿verdad? Pues el veintitantos de julio, y por tanto hay un escasísimo índice de guerra civil. Sí tuvo que vivir buena parte de los atentados que afectaron a bastante de nuestras hermandades, por ejemplo, afectaron al descendimiento a la que yo pertenezco, ¿no? Que sufrieron las imágenes pues, en los diversos momentos anticlericales de los años 30. Cádiz estuvo 6 años sin obispo hasta que el anterior obispo de Osma, don Tomás Gutiérrez Díaz, accede a la diócesis gaditana. Tenemos que entender que la situación de la guerra civil, que fue enormemente problemática y enormemente sangrienta desde el punto de vista de los obispos, ya comentamos el otro día que fallecieron unos cuantos obispos pues mártires en la guerra civil. Y luego la nunca claridad de la situación del Estado franquista, pese a su ferviente nacionalcatolicismo con respecto a la Santa Sede, llevó a que, bueno, pues que se tomara con bastante tranquilidad el tema del nombramiento de obispos. En junio de 1943 se renovaron bastantes diócesis que habían quedado sin obispo, como la de Almería, la de Astorga, la de Cuenca, la de Guadix, la de Lérida, la de Palencia, la de Vitoria y, lógicamente, la de Cádiz y Ceuta. Bueno, pues don Tomás Palentino, de carácter reservado, hombre intelectual y piadoso, fue debilitándose progresivamente por las enfermedades. Si tenemos que hacer caso a lo que comenta don José Miguel Abad, algunos le habréis conocido, yo le tuve muchísimo afecto, párroco de San Severiano, me casó, mi mujer pertenecía entonces a la parroquia de San Severiano por adscripción de matrimonio, nos casamos en San Severiano. Bueno, pues él fue secretario de don Antonio Añoveros y cuenta en este libro, un libro muy interesante, nos cuenta que a partir de los años 50 el gobierno de la diócesis pasaba por la Cancillería y de modo singular por don Hermenegildo Pacheco, que era el secretario de Cámara y Gobierno. ¿Vale? Son muchos, yo he podido trabajar el tema del boletín de la diócesis y son muchos los edictos que surgen de la Cancillería General y muy pocos, en cambio, los documentos que parten de la mano directa de don Tomás. Esto explica, pues, la compleja decisión, y aquí lo tenéis, de nombrar a don Antonio Añoveros, Ataún, como obispo auxiliar de la diócesis en 1954. Y esto es muy importante porque parte del problema que vamos a ir viendo progresivamente, al menos hasta la llegada de la democracia, es que, aunque por un lado el franquismo bueno, se presentaba, y no digo que no lo fuera, yo no entro aquí a juzgar al franquismo, como una nacionalcatolicismo que además ayudó notablemente, y eso sí que es un hecho, a la restauración de la Iglesia después del sufrimiento que había tenido en tantísimas diócesis. Lo cierto es que exigía en el concordato con la Santa Sede que los obispos recibieran la aprobación por parte del gobierno franquista. Pero en ese concordato ponía que los obispos auxiliares no tenían por qué recibir esa aprobación. Se suponía que eran obispos intermedios y que cuando luego fueran destinados a una diócesis, a otra diócesis distinta, como obispos titulares, sí fuese necesario esa aprobación. Pero la Santa Sede, que es muy lista y diplomáticamente, pues es posiblemente el sistema de diplomacia más antiguo que existe hoy por hoy, pues ¿qué hizo? Nombró obispo auxiliar
de unas cuantas personas en una diócesis determinada y luego les dio como derecho a pasar directamente a ser obispos titulares. Lo cierto es que don Antonio Añoveros, natural de Navarra, había sido llevado a Málaga por una de las grandes figuras de la Iglesia posterior a la Guerra Civil, que es don Ángel Herrera Oria. Don Ángel, primero un abogado muy prestigioso y muy conocido, va a formar la Asociación Católica de Propagandistas, se va a ordenar sacerdote, va a ser nombrado obispo de Málaga, incluso será nombrado cardenal. Bien, pues don Antonio, él conoció a don Antonio, le pareció que era una persona interesante y relevante y lo nombró canónico de la Catedral de Málaga. Don Antonio, pues, se vino desde Navarra, porque claro, le suponía una mejora notable. Después lo hizo rector del seminario, don Ángel Herrera, a don Antonio del seminario de Málaga, estamos hablando, ¿eh? Y más tarde lo consigue su nombramiento como obispo auxiliar, que no necesitaba, como recordamos, no necesitaba el voto favorable del gobierno franquista. Y congeniaba bastante con don Ángel Herrera en dos aspectos fundamentales. Su cercanía en la predicación, los dos van a ser magníficos predicadores, y su interés creciente por los temas sociales. Ambos muy preocupados por estas dos cuestiones. Don Antonio, curiosamente, que en principio había logrado una cierta, bueno, pues, favor por parte del gobierno franquista, una persona tan relevante en la sociedad española como era don Ángel Herrera Oria, para ver si sería el futuro obispo de Málaga cuando don Ángel faltase, pues es nombrado 2 años después, de modo, me parece a mí, bastante sorpresivo, obispo auxiliar de Cádiz, de tal manera que parte de Málaga y viene a Cádiz. Nombrado obispo coadjutor, como tenéis ahí precisamente en la firma de esta foto de don Antonio, que está manuscrita y firmada por él. Va a ser una sorpresa para todo el mundo. Yo creo que en gran parte una sorpresa, en primer lugar, para don Tomás, y también una sorpresa para don Antonio, que no lo esperaba. Y no niego que no fue una sorpresa para la Cancillería Episcopal Gaditana, que estaba muy bien asentada y que controlaba muy bien la diócesis, en momentos en los que era relativamente fácil controlar una diócesis. Lo cierto es que el decaimiento progresivo de don Tomás, que ya hemos visto por esa, bueno, pues, esa no centralidad del gobierno en su persona, de la diócesis, parecía hacer bastante prudente el nombramiento de un obispo auxiliar, de tal manera que cuando don Tomás falleciera, yo creo que en aquellos momentos parecía que iba a ser muy pronto, luego se vio que tardó bastante más, pues este obispo pudiera ocupar su lugar. Don Tomás, al que posiblemente aquello no le acabó de gustar, aceptó el nombramiento con la obediencia que se esperaba de él, pero dejó muy clara su posición a la llegada de don Antonio a Cádiz. Aquí lo tienen ustedes en la fotografía que sacó el Diario de Cádiz, precisamente de la llegada de don Antonio Añoveros, un poquito con cara de circunstancia, y si vemos con mucha seriedad en el entorno, ¿vale? Y dijo expresamente delante del que iba a ser su obispo auxiliar: vienes para ayudarme en lo que pueda, para sustituirme en lo que no pueda y para sucederme cuando no sea. ¿Vale? Para que se vea la actitud de don Antonio, es de singular interés la respuesta que dio en el documento de orientación sacerdotal del mes de septiembre de 1958, firmada por el obispo coadjutor de la diócesis y vicario general, porque se le dio inmediatamente ese nombramiento, cuyo título es Reagrupación de fuerzas en torno al obispo. Pues en ese documento don Antonio era muy amigo, esto sí, de participar mucho en el boletín, de escribir mucho. Dice don Antonio, ahí lo tenéis:
trabajar en la viña del Señor al margen de la trayectoria episcopal y no está pensando en lo que iban a ser los sacerdotes con respecto a él como obispo auxiliar, sino en el texto completo que podéis leer porque está en el boletín, ahí tenéis la página, está claramente haciendo referencia a su relación con don Tomás. Sería condenarse a la esterilidad, cuando no pasarse al enemigo. Nada sin el obispo o todo con el obispo. A mí me ha gustado mucho esta expresión que ha cogido como propia en muchos sentidos. Nil sine episcopo es, por otra parte, otra expresión antiquísima de la historia de la Iglesia. Nada sin el obispo o todo con el obispo. Yo creo que tendríamos que colocarlo en nuestras hermandades, ¿vale? Que son muy fieles al obispo, pero que no quedaría de menos. En realidad, don Tomás, que había cumplido en marzo 76 años y por tanto, según las disposiciones conciliares que se impondrán poco después de su fallecimiento, ya tendría que haber presentado la dimisión al Santo Padre, pues se mantendrá ahí en una situación y pues permanecerá como obispo titular hasta los 86 años cumplidos, algo inimaginable hoy. Don Tomás y don Antonio vivieron durante 9 años vidas paralelas y he elegido la expresión paralela porque es la expresión correcta que tenemos que entender. El primero se encargó de los aspectos ceremoniales y de la organización de la diócesis, el segundo, don Antonio, de la vida ordinaria, del trato con los sacerdotes y de sus orientaciones pastorales, que serán su seña episcopal. Y incluso pues se dividieron el territorio. A don Tomás, que se mareaba tremendamente en los transbordos marítimos a Ceuta, pues decidió que de Ceuta se encargara a partir de ese momento don Antonio, que era el que iba. Hemos visto en la historia de la Iglesia contemporánea que el concilio va a suponer un hito fundamental en la historia de la Iglesia y lo es también en la diócesis gaditana. ¿Cómo se recibe el decreto conciliar? Bueno, pues la convocatoria del concilio por parte de San Juan XXIII, lo acabamos de ver fotografiado con don Tomás en una de las visitas a Roma de don Tomás, fue una sorpresa para la diócesis como para cualquier otra. Sin embargo, como ejemplo de obediencia muy clara, que se va a repetir constantemente, el boletín publicó puntualmente las directrices que emanaban de Roma. Ya se ve de todas maneras en el boletín de 1958 las dificultades que empieza a haber en la sociedad española para mantener esa situación, al menos aparentemente dócil, a las directrices de la Iglesia. Nos encontramos, por ejemplo, con un documento del episcopado, de todo el episcopado español, sobre la moralidad pública. Si la moralidad pública podía parecer preocupante en el año 58, imagínense ustedes lo que les podría parecer a los señores obispos hoy. Pero tenía que empezar a ser un poquito compleja. La advertencia sobre las innovaciones en los actos de culto ya empiezan a producirse una situación experimental. La preocupación sobre el tema de la importancia de la censura cinematográfica. Comienza a hablarse de crisis de la familia. En el boletín de 1958, en concreto la página 228. Esto nos da una idea. A ver, ¿no? La necesidad de que hay que estar unido al obispo porque empieza a haber, en el año 58, ciertas iniciativas de disenso, es decir, de no estar dispuesto a obedecer a los obispos. El planteamiento de los curas obreros, que habían tenido mucho auge en Francia, cuya experiencia se había visto bastante negativa y que estaba llegando en estos momentos a España. Y luego, pues, por ejemplo, un documento del cardenal Pizardo, que era entonces el prefecto de la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades, sobre algunos problemas en la formación de los candidatos. Y se habla en ese documento de cómo los candidatos al sacerdocio, que todavía son bastantes, empiezan
a verse, bueno, pues que hay menos vocaciones, que hay deserciones y que la calidad de esas vocaciones son menores. La insistencia importante, con respecto bueno, a la figura de Juan 23. Ya es muy interesante todavía en este boletín del 58, muy denotador de lo que va a explotar en España, una noticia sobre la fuerza con la que tiene que imponerse el señor obispo de Pamplona para conseguir. Pamplona era una de las diócesis más importantes de España en ese momento en número de sacerdotes que se distribuían. Hemos visto pues, que don Antonio de Navarra va a ser obispo de la diócesis de Cádiz. Y como hemos visto antes, ¿verdad? Pues don José Miguel Abad también procedía de Navarra, igual que otros muchos sacerdotes que han hecho mucho bien en la diócesis. Bueno, pues la fuerza que tiene que hacer para que los sacerdotes se examinen y obtengan una nota mínima en los exámenes quinquenales que había en esos momentos. Bien, hay una referencia constante, como decíamos, al episcopado, al pontificado, perdón, de San Juan XXIII. Y, por ejemplo, es muy interesante, importante, la noticia de que renovando Pío XII llevaba mucho tiempo sin nombrar cardenales, pues Juan XXIII, una de sus primeras decisiones de gobierno es nombrar 23 cardenales nuevos, renovando, ya por edad tenía mucho problema, bueno, pues el conjunto de los cardenales. Importante, porque el primero que es puesto en la lista, habitualmente los cardenales se ponían por orden alfabético, el primero que es puesto en la lista, que claramente no tenía ningún sentido allí por orden alfabético, es Montini, el futuro Pablo VI. Y entre ellos, importante para nuestro entorno, don Manuel Bueno Monreal, el arzobispo de Sevilla. Bien, 1960 va a estar centrado en el sínodo romano, una figura poco estudiada y que indicaba claramente lo que el Papa iba a pretender con el concilio, lo que por lo menos habría pretendido en un primer momento. Hay una declaración ya en el 61 de los metropolitanos españoles ante el concilio con una actitud de plena fidelidad, pero poco activa, que les hará ir detrás de las innovaciones y cambios y no delante de ellas, como por ejemplo sí había ocurrido en Trento. De este modo, pues se va a dar una sorprendente situación que va a caracterizar a la recepción del concilio, y es que sus sujetos principales, los que hicieron el concilio, los padres conciliares, no se van a convertir en sus agentes de divulgación, sino un sector de intérpretes, teólogos, en algunos casos periodistas, que van a decir poseer la versión auténtica, normalmente tipificada de progresista, de los decretos conciliares, en muchos casos sin ni siquiera tener nada que ver con su composición. Bueno, pues esto puede explicar la enorme paradoja de cómo el concilio, que es el mayor don del Espíritu Santo a la Iglesia en la edad contemporánea, se convierta posteriormente en un fenómeno tan destacado de disensión por un lado y de deserción por otro. Bien, dando cumplimiento a la orden que se recibe, ¿no?, en la diócesis de Cádiz, como en las otras órdenes, de desplazarse a Roma para el concilio, pues don Tomás, aquí lo tenéis, ¿verdad?, con don Antonio, don Tomás, y a su lado, a su izquierda, está don Antonio en la plaza de San Pedro, para entrar en el Vaticano. También se nombra en ese momento como gobernador eclesiástico de la diócesis a don Pablo, Álvarez Moya, leonés de nacimiento, rector del seminario canónico de la catedral. Don Pablo llegará a ser con don Antonio vicario general de la diócesis. ¿Vale? Don Tomás prácticamente no interviene en intervención anecdótica, y algo parecido puede decirse en este primer momento del obispo auxiliar de don Antonio, que pedirá permiso a don Tomás para volverse a la diócesis de Cádiz
por las dificultades de gobierno de la diócesis. Lo obtiene y, sin embargo, no es porque don Antonio fuera desafecto al concilio. A él le parecía que como obispo auxiliar tenía poco que hacer allí. Por eso, cuando fallezca don Tomás y se ha elevado a ser obispo titular de la diócesis, don Antonio volverá a Roma y participará activamente en el concilio. Entre una situación y otra ha llegado el color a nuestra fotografía y aquí tenemos a don Antonio, que a partir de 1964, como hemos visto antes, pues se convertirá en obispo de la diócesis. Obispo titular, ya lo era, como obispo auxiliar. El boletín de 1964 traerá una publicación extraordinaria el 2 de abril del 64, in memoriam, por el fallecimiento de don Tomás. Aquí tenéis una foto en la catedral, el último de los obispos que ha muerto en la diócesis de Cádiz y Ceuta, aunque finalmente no está enterrado aquí. Está enterrado en una capilla que él construyó en su pueblo, en Villanueva de la Peña, al beato Conrado, mártir de la Guerra Civil. Y aquí tenéis la lápida donde está enterrado don Tomás. Dicen: espera la resurrección, descansa en paz, el excelentísimo y reverendísimo señor don Tomás Gutiérrez Díaz, obispo de Osma y de Cádiz, donde murieron sus padres, y nació él, construyó para su pueblo esta capilla, fallecido en Cádiz el 2 de abril del 64, trasladado aquí el 15 de abril del 69. ¿Vale? Don Antonio. Vamos a don Antonio. Se convirtió en obispo titular de la diócesis el 23 de abril. La decisión de Pablo VI de continuar el concilio le lleva a Roma y estuvo presente en 3 sesiones conciliares, y sus fotos más conocidas son precisamente algunas de ellas, en las que está vestido con el sobrehábito morado de padre conciliar. El boletín del 65 nos muestra todas sus intervenciones, especialmente en la redacción de la Presbyteriorum Ordinis, ¿vale? Estuvieron dirigidas sus aportaciones a 2 temas que para él eran muy importantes: la atención a los sacerdotes y la formación de los consejos presbiterales. Don Antonio va a participar en la reunión nacional entre sacerdotes y obispos de 1971, la primera realizada por la Conferencia Episcopal tras el concilio, cuyos resultados terminaron siendo aquello del Rosario de la Aurora, porque la gente empezó a pedir y se pedían cosas muy razonables, y se pedían unas cosas tremendas a la vez. Don Antonio Añoveros se va a hacer famoso no en su estancia en la diócesis de Cádiz, donde no planteó ningún problema especial, sino por el pulso que mantendrá con el gobierno franquista al acceder al episcopado bilbaíno en 1971. En una famosa pastoral defendió los derechos lingüísticos. Él no era vasco, los derechos lingüísticos. Ahora veremos además que esto fue muy notorio al principio. Los derechos lingüísticos y en cierto modo políticos del pueblo vasco. El gobierno le amenazó con la expulsión y la Santa Sede con la excomunión del gobierno. Y aquello quedó pues en aguas de borrajas, quedó un extraño intermedio, y don Antonio siguió en la diócesis de Bilbao, pero ya tampoco hizo manifestaciones, a lo mejor ya no tenía por qué hacerlas, pues esta era muy clarificadora. ¿Por qué os decía esto de que no es vasco? Porque, curiosamente, cuando se da a conocer su nombramiento como obispo de Bilbao, después de llevar como obispo titular en Cádiz bastante poco tiempo, 7 años, y estuvo bastantes más años de obispo auxiliar que de obispo titular, pues cuando se da a conocer su nombramiento como obispo de Bilbao, una comisión de sacerdotes vascos se presentó en el Hospitalito de Mujeres, que a partir de ese momento era la nueva sede del obispado. Antes la sede del obispado había estado en ese vetusto edificio, ahora está más rehabilitado, la casa del obispo, de la plaza de Fray Fraile, entonces estaba en muy, muy mal estado. Y entonces se presentaron allí, no habían pedido cita, se presentaron a ver al obispo para indicarle, esto lo cuenta el propio don Antonio,
que tenía la obligación de desobedecer al Papa y negarse ir a Bilbao porque no era vasco. Y por tanto, ni iba a ser bienvenido, ni iba a ser una tarea pastoral bueno, pues que fuera satisfactoria. Ya esto nos da una idea de la situación. Don Antonio, que ni se le pasó por la cabeza no obedecer al Santo Padre, fue a Bilbao y lo más sorprendente, bueno, no sé si es sorprendente, cuento la historia, eligió como vicario general a uno de esos sacerdotes y llegó a identificarse en varios aspectos de su causa, no solo por esta pastoral que os he mencionado, sino porque permaneció en Bilbao hasta su muerte cuando se aceptó su renuncia por motivos de salud. Claro, él por motivo de salud pide la renuncia y a todo el mundo, tanto a la Santa Sede como al gobierno, pues se le dio el cielo abierto. Porque dijo, bueno, pues estupendo. Pero es curioso que no se volviera a Navarra, o que no volviera a Málaga, o que no volviera a Cádiz, donde era muy querido, sino que se quedara en Bilbao hasta su muerte. En Cádiz, don Antonio dejó una impronta muy grande. Yo he tenido la suerte, ya prácticamente imposible, de haber pedido redacción más o menos manuscrita a sacerdotes que vivieron todavía, que fueron ordenados por don Antonio Añoveros, y el recuerdo era un recuerdo muy positivo. De fácil pluma, Taurus va a recoger sus pastorales aquí en la diócesis de Cádiz. Estaba muy preocupado por el clero y muy preocupado por las condiciones sociales. Y se va a encontrar una situación verdaderamente compleja. La situación del posconcilio en la diócesis de Cádiz y Ceuta. Si bien, como ya os comenté, los decretos conciliares van a ser aprobados por una mayoría aplastante en diversos momentos, hasta la conclusión del concilio el 8 de diciembre del 65, bueno, pues se van a ir produciendo fenómenos de tensión que se van a dar lugar en toda la Iglesia universal, singularmente en la Iglesia española y, en cierto modo, en la Iglesia gaditana. Esta crisis se va a caracterizar en general, no estoy hablando específicamente de la diócesis gaditana, ahora mencionaré aspectos suyos, en cuatro grandes cuestiones. El inicio de una experimentación en todos los ámbitos de la vida cristiana, especialmente el ámbito litúrgico y pastoral, por un proceso de contestación que se va a ir oponiendo progresivamente a la actitud de los obispos que habían cerrado filas en obediencia a los decretos conciliares. Porque el problema, y quiero que lo entendamos, no estaba en los decretos conciliares, estaba en la interpretación muchísimo más amplia que se va a hacer de los decretos conciliares o en la decepción que algunas personas van a tener con respecto a los decretos conciliares y la necesidad de proponer, como si se fuera a realizar en facto, un concilio Vaticano III, que desarrollará las cosas que a ellos se les ocurrió. Como dirá don Antonio en una de estas pastorales, terminó la discusión, lo que importa ahora es atenerse lealmente a la doctrina proclamada, y lo que ha dicho el concilio y lo que ha sellado el Papa San Pablo VI es lo que hay, y es lo que hay que seguir. Pero justamente es esta actitud de ir mucho más allá de lo que permitía el concilio y de lo que habría permitido en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque eran tesis que rompían completamente con la tradición de la Iglesia, pues provocó una situación de, bueno, pues de desasimiento con respecto a los obispos. Obispos que van a pasar de tener un control omnímodo de las diócesis a prácticamente tener muy poco control de ellas. Y es el paso de la preocupación moral a la preocupación política, y donde los sacerdotes jóvenes, sobre todo, van a manifestar una actitud creciente de crítica al régimen, y el episcopado español va a favorecer progresivamente, con una actitud muy clara, que a mí me parece que no se ha reconocido para nada lo suficiente. Se reconoció en el momento de la transición, pero no se ha reconocido posteriormente, más bien yo diría que todo lo contrario, de facilitar enormemente el tránsito a la democracia.
Y como consecuencia de todo esto, en cuarto lugar, una profunda desorientación del clero que provocará la pérdida masiva de vocaciones para el seminario y el mayor número de secularizaciones de la historia. Bueno, pues don Antonio accede al pleno ejercicio del episcopado con la idea de renovar las instalaciones del seminario, que estaba en el seminario de Cádiz, que vosotros conocéis, la planta baja, pero que sigue estando en una situación dura y compleja, sobre todo en las plantas de arriba, y para ello se invirtió una notable herencia a una familia gaditana en la compra de unos terrenos en San Fernando para convertirlos en el futuro seminario, un seminario completamente moderno, siendo esto la estrella de la diócesis. Este proyecto que se anunció y fue muy interesante, sin embargo, ya en 1967 desaparece cualquier mención y lo que se va a tomar es una decisión en colaboración con los otros obispos del sur de ir y adquirir unos terrenos primero primero en Salamanca y luego en Sevilla, para unificar allí todos los estudios sacerdotales de las diócesis andaluzas. Salamanca se va a convertir entre 1968 y 1970 en epicentro de las revueltas estudiantiles y provocó, bueno, pues la visión de muchos de estos seminaristas que el futuro no era la renovación pastoral, sino el futuro era la renovación política. Para que veáis la situación, me contó de primera mano mi queridísimo padre Balbino, con el que tuve la oportunidad de hablar bastantes veces sobre estos años de la vida de la diócesis gaditana, que fueron, si no recuerdo mal el dato, fueron 105 seminaristas a Salamanca y volvieron ese verano 12, él entre ellos. Bien, es muy difícil saber si esta decisión fue causa o fue efecto de la disminución radical de candidatos al sacerdocio, eso es difícil, pero se va a mantener primero Salamanca y luego en Sevilla hasta el curso 94-95 en el que don Antonio Ceballos volverá a traer el seminario a Cádiz. Bien, bueno, pues esto va a llevar a que de 300 sacerdotes que tenía la diócesis en la primera mitad de la década de los 60, va a quedar reducida a 100 en los años siguientes. Algo bastante parecido a lo que un conocidísimo historiador de la Iglesia, don Juan María Laboa, plantea con respecto en general a las diócesis españolas. Por ejemplo, da un dato para que nos situemos, que en el decenio 1964 a 1974 se pasa de 8.021 seminaristas a 2.500 en 10 años. Viendo que Antonio intentó navegar entre dos posturas que consideraba equitativas, ¿no? La de los que mantenían posiciones caducas, que se pensaban que iban a ser más importantes en España, muy tradicional, muy del nacionalcatolicismo, y la de los que van mucho más allá de la tradición y de lo que permitía el concilio, pues discutiendo, improvisando, experimentando. Y bueno, pues es destacable una carta muy bonita de febrero del 66, la tenéis en el boletín de la diócesis, en el que destaca esta posición intermedia entre dos triunfalismos. El miedo a la verdad, muy bonita, muy bonita. Y en la que incluso todavía da un poco la impresión de que los obispos están más preocupados por la situación más inmovilista que por la otra. Todavía no se había definido la posición pontificia en lo Humane Vitae de 25 de julio del 68, pero don Antonio publica con anterioridad un resumen de la doctrina de la Iglesia en este tema de la concepción y de la licitud de los medios a usar en el matrimonio, que ya bastante antes de la encíclica del Papa San Pablo VI, que nos muestra cómo no era posible prever en la tradición de la Iglesia cambios notorios, porque sin tener todavía la formulación definitiva
de San Pablo VI, pues don Antonio mencionaba cuál había sido la trayectoria de los grandes papas del siglo XX que habían trabajado este tema. Bien, voy avanzando porque si no, no me da tiempo y nos vamos a don Antonio. Rápidamente, don Antonio, obispo de Guadix-Baza I, había sido vicario general de Monseñor Díaz Merchán, que fue futuro obispo primero de Guadix-Baza, luego obispo de Oviedo, presidente de la conferencia episcopal tras Monseñor Tarancón. Y va a ser un hombre importante, don Antonio, de la línea del cardenal Luigi d'Agaglio, que le confiere el episcopado, que va a ser nuncio en esos años dificilísimos del final del franquismo y que va a dirigir la renovación de la Iglesia española entre el 67 y el 80 en la línea de apertura a la democracia que gustaba al Papa Pablo VI. Hombre culto y sencillo, yo he tenido buen trato de joven, de adolescente con él, era amigo de mis padres. Supo afrontar tres grandes problemas: el creciente problema laboral, la situación general del posconcilio. Él en una entrevista dirá: lo más doloroso para un obispo es la secularización de sus sacerdotes y la reapertura de la catedral, algo que no se va a lograr hasta 1984. Ocupó puestos importantes en la conferencia episcopal y por ejemplo, se le va a nombrar, el propio Pablo VI le va a nombrar para la participación en el sínodo del 74, directamente, y participará por parte de la conferencia episcopal, ya no directamente nombrado por el Papa, en la de 1980. María Medina, que tiene un libro de Planeta que se llama Entrevista a la Iglesia, aquí lo tenéis, pues elige a los que ella pensaba en 1982 que eran los 9 prelados más destacados en España. Y uno de los 9 es, bueno, pues curiosamente, el obispo de Cádiz, don Antonio. Se presenta como firme seguidor del Concilio Vaticano II y va a estar presente en la Asamblea Conjunta Sacerdote-Obispo del 72, que antes os he mencionado, a la que no fueron todos, y sobre todo, muy importante, lo cuenta en sus memorias el cardenal Tarancón, en sus confesiones, en la entrevista con Pablo VI sobre si renovar el concordato o no al franquismo. ¿Vale? En estas confesiones de don Vicente, ahí las tenéis, entonces cardenal, arzobispo de Madrid, presidente de la conferencia episcopal, pues cuenta que don Narciso Giovanni y él y don Marcelo González, los 3 cardenales que había en España, fueron a reunirse con el beato Pablo VI al Vaticano, y en un hotel de Roma estaba un selecto grupo de obispos. Bueno, pues en ese selecto grupo de obispos, 4 o 5, para hablar por teléfono con ellos y aconsejarles qué postura tenían que estar, estaba don Antonio Dorado Soto. Don Antonio, muy sensibilizado, sobre todo con con el diálogo con los grupos más progresistas, porque pensaba que este proceso ya se había dado paso en España de un modelo agrario a un modelo industrial, de un régimen de tipo autoritario a uno democrático, de una religión predominantemente intimista, centrada en la salvación del alma, a una religión de claro impacto social. Menciono solamente 2 testimonios personales. Bueno, pues en un momento dado de esta entrevista en 1982 se le pregunta cuáles son las corrientes teológicas más importantes hoy día y él contesta, los teólogos de más talla y los más abiertos, que están además unidos. Cita a Congar, que fue cardenal, a Karl Rahner, a Schillebeck, a King, a González de Cardenal, importantísimo en España. Solo menciono que tanto Schillebeck como King murieron condenados. Esto da un poco la idea de la línea con la que se identificaba don Antonio. Se sienten realmente identificados. Estamos en el año 82, el comienzo prácticamente del episcopado del Papa Juan Pablo II.
¿Se sienten realmente identificados los obispos españoles con el actual Papa Juan Pablo II? Yo me imagino 2020, 2022, que le hacen una entrevista al obispo de Cádiz, imaginaros, y le preguntan, ¿se sienten realmente identificados los obispos españoles con el actual Papa Francisco? La respuesta automática de don Rafael habría sido indiscutiblemente. No dice en la entrevista don Antonio que no, pero lo primero que contesta es, solo Jesucristo encarna la plenitud y únicamente Él es nuestro modelo de identificación. Quiero decir, bien, bien, esto es verdad, es que esto es verdad, porque el Papa es el vicario de Cristo. Pero da un poquito la idea de esa difícil situación de las personas educadas en otro ambiente, muy, muy temerosas de qué iba a hacer aquel Papa joven, nuevo, dinámico, en el año 82. Os tengo que decir que don Antonio manifestó posteriormente, tanto en la diócesis de Cádiz como luego en la de Málaga, una disposición efectiva y afectiva muy grande hacia Juan Pablo II. Pero estamos en el año 82, esto hay que entenderlo, el Papa está recién llegado. Don Antonio había sido un hombre de don Luigi D'Adaglio, del 67 hasta el 80, de la línea, por tanto, del primer pontificado de Pablo VI, y no de don Antonio Innocenti, que vino después, del 80 al 86, y de don Mario Tagliaferri, del 85 al 95. Eso explica posiblemente estos, aquí los tenéis a los dos, estos 20 años de permanencia en la diócesis, que supusieron la consolidación definitiva de los decretos conciliares y de todas las peculiaridades del posconcilio que don Antonio las tuvo que vivir. Colaboraron con él tres sacerdotes importantísimos ya fallecidos y le ayudaron a constituir la asamblea diocesana, que a modo de sínodo duró 4 años. Estos sacerdotes son don Ignacio Egurza, don Félix del Moral y don Enrique Arroyo, al que yo personalmente, y lo digo con toda claridad, es difícil que yo pudiera decir una persona a la que haya conocido y no le tenga afecto, pero yo a don Enrique le tenía mucho, mucho, mucho cariño. Cuando estuvo de párroco en San Antonio, que fue nuestra parroquia durante bastantes años, y después, cuando enfermó y durante el tiempo que estuvo ya jubilado celebrando en la pequeña capilla de la Clínica de la Salud, un afecto muy grande, que él además me correspondía, con independencia de que sus decisiones con respecto a los cofrades fuesen las que fuesen, ¿vale? Don Enrique llegó a tener tanto prestigio en la diócesis que va a ejercer de administrador apostólico desde la marcha a Málaga de don Antonio Dorado hasta la llegada a Cádiz de don Antonio Ceballos. Para terminar con don Antonio Dorado, planteó en Cádiz el plan de renovación cristiana, 2 asambleas diocesanas, del 80 y del 86. Vamos ya mucho más cercano, don Antonio Ceballos Atienza, con el que algunos, como me ha pasado a mí, habréis tenido un trato directísimo. Nacido solo 4 años después que don Antonio Dorado, en el 35, doctor en teología por la Facultad de Teología de Granada, a la que va a afiliar el seminario en cuanto tome la trascendental, a mí me parece que importantísima decisión de traerse el seminario de nuevo a la sede gaditana de la calle Compañía. Va a ser obispo de Ciudad Rodrigo en 1988, nombrado ya por San Juan Pablo II, y también va a ser nombrado por él obispo de Cádiz en 1993, aunque manteniéndose como administrador diocesano de Ciudad Rodrigo hasta 1994. De don Antonio, yo, y me parece que todos los demás, solo pueden decir cosas buenas. Era un hombre alegre, humilde, profundamente conciliador y piadoso. Y cuando digo esto no estoy pensando en que no puedo decir cosas buenas de los demás obispos que he conocido de la diócesis de Cádiz. Bastante a don Antonio Dorado, mucho a don Antonio Ceballos y mucho, mucho a don Rafael. No. Lo que quiero decir es que la bondad humana y sobrenatural de don Antonio
era una cosa destacada. Muy volcado en las necesidades sociales, ha sido el obispo de los que sufren, de los inmigrantes, de los enfermos, de los presos, de las mujeres maltratadas, por ejemplo, y dividió la diócesis en vicariatos y creará posteriormente la figura del vicario episcopal de pastoral. Él me trajo a mí de profesor al seminario y me mantuvo de profesor del seminario en unas circunstancias, bueno, complejas. Sin duda, uno de sus frutos más queridos, in omnibus caritas, responde mucho a quién es don Antonio. Sin duda decía uno de sus mayores frutos, el sínodo diocesano, iniciado en el 90, que ocupó a más de 10.000 personas divididas en 1.000 grupos, y aunque nunca visitó San Juan Pablo II, la diócesis de Cádiz, no se puede entender ni la Iglesia Universal, ni la Iglesia Española, ni desde luego la Iglesia Gaditana, sin el impacto que supuso a partir de finales de los años 70 la figura de San Juan Pablo II. Recuerdo que don Antonio me contó cómo conocía detalles muy profundos en la visita al Límina que le sorprendieron, conocía detalles muy profundos de la diócesis de Cádiz. Por ejemplo, que fuera, no sé si la única diócesis en el mundo, que tiene territorio en 2 continentes. Y lo sabía directamente como una cosa muy cercana y conocía muchos elementos. Juan Pablo II va a proponer este nuevo modelo de sacerdote que reunía las cualidades que había pedido el concilio y en el que pues están formando los muchachos que están en el seminario. Y aunque la diócesis se fue rompiendo en 2 muy claramente, aunque en un clima de convivencia, en 2 elementos muy claros entre los sacerdotes que habían vivido la época postconciliar con sus elementos positivos y negativos y les había marcado, y la nueva hornada de sacerdotes que, sobre todo a partir del jubileo del año 2000, pues volvían a vestir mayoritariamente ropa talar, como signo, no tanto de una vuelta al pasado, como del modelo de sacerdote que precisaba el siglo XXI, de una persona que manifiestamente se le viera lo que era. Don Antonio ha vuelto a Cádiz en 2 circunstancias distintas. Al final su episcopado tenemos 120 sacerdotes, 114 parroquias, 770 religiosos. Vuelve a Cádiz, como os decía, en 2 acontecimientos. En primer lugar, para celebrar el 25 aniversario de su ordenación sacerdotal, y en segundo lugar, en marzo de 2017, para responder ante la judicatura de una acusación de prevaricación por un dinero recibido por la diócesis con motivo de la investigación de los ERE, lo que a él le llenó de dolor y a muchos, a mí el primero, nos ha llenado de más dolor todavía. Terminamos ya. Don Rafael, desde 2011, ¿verdad? La Iglesia Diocesana está regida por don Rafael Zornoza Boy, madrileño, obispo auxiliar de Getafe, nombrado para nuestra diócesis por Benedicto XVI, gran hombre lleno de fuerza vital, dispuesto a emprender cuantiosos proyectos que yo creo que se le reconocerán con la distancia, y sobre todo en torno a la nueva evangelización. Encuentra la diócesis en una situación económica muy, muy complicada, que a veces no tomamos conciencia de cuál era esa situación económica, con más de 3 millones de euros de déficit y con una preocupación muy grave que mantiene. Yo estuve antes de ponerme malito, estuve el viernes hablando con él y estábamos hablando de otra cosa, esto no tenía nada que ver, pero salía al final la cuestión pues de la gran preocupación por el progresivo envejecimiento de los grandes templos barrocos que ocupan una parte importantísima del presupuesto. Don Rafael, va a escribir el seminario a la Facultad Eclesiástica de San Dámaso, hoy posiblemente la facultad eclesiástica más pujante que haya en España y a la que se renovaron la afiliación por 5 años más y se va a renovar dentro de muy poquito. Y permite pues la creación del Instituto de Teología
para laicos, bueno, gracias al cual pues vosotros estáis recibiendo formación. También supuso un elemento importante la creación de un seminario Redentoris Mater en 2016 en San Fernando, perteneciente a la diócesis de Cádiz, lo que ha permitido subir el número de seminaristas a la veintena y de las personas que están aquí presentes, muy queridas, pues ya tenemos, por ejemplo, 2 sacerdotes ordenados, como son Antonio Pablo y Guillermo. Bien, la diócesis va a mantener unos números, luego los voy a precisar, muy cercanos: 121 sacerdotes, 31 religiosos ordenados, 374 religiosas, 31 misioneros. Y bueno, pues en estos últimos años se está haciendo notar la falta de vocaciones en las órdenes religiosas, no tanto en el clero secular, en el clero diocesano, que ocupaban importantes parroquias en templos de la diócesis de Cádiz. Mirad, nosotros en sociología, en una asignatura del seminario, hemos hecho este estudio, destaco esta parte del estudio, en el que vamos trabajando año a año los datos fundamentales de las diócesis españolas y en concreto de la diócesis de Cádiz, que es la que yo os he traído. Y os pongo como 3 momentos punteros: el 68, donde empezaría un poco todo este proceso, el 98 como año de anclaje intermedio y el año 2020, que es del último del que teníamos datos. Nos vemos un crecimiento notable de la población, ¿vale? Vemos también un crecimiento importante de parroquias. Se han construido 67 parroquias. Vemos una situación bastante cercana de sacerdotes. Hay un crecimiento en los años 90 que llega hasta 343 sacerdotes, y ahora mismo pues tenemos 232 sacerdotes en el año 2020, que prácticamente casi son unos pocos menos de los que había en el 68, pero prácticamente equilibran esas cifras. Claro, evidentemente esto provoca un problema, porque con respecto al número de parroquias, pues teníamos 3,22 sacerdotes por cada parroquia, lo cual no es real, pero ahora mismo tenemos 1,31. Y bueno, pues lo que sí se nota clarísimamente es el descenso del número de religiosos, ¿vale? 1.239 había en el 68, hay 408 en 2020, religiosos y religiosas. Sí, el descenso es un descenso terrible. Y se nota también claramente todavía en el 68, esos 61 seminaristas, bastante de los cuales ya han disminuido los 100 y pico que se marcharon a Salamanca, pero si nos damos cuenta, en el año 2020 había 21 seminaristas, que son bastantes más de los que había en el 98, así que ahí hay una curva de recuperación. 3 aspectos preocupantes, bueno, que están ahí, es del número de bautizos. Fijaros, hubo 11.000, con una población bastante menor en el año 68, y hubo 2.676 bautizos en 2020. También es verdad que el índice de descenso demográfico es brutal. O sea, que no solo hay que pensar que es que la gente no bautiza a sus hijos, sino que hay un número de hijos recién nacidos muchísimo menor. De confirmación pasamos de 2.595. Si os fijáis, el año 98 nos enclava en un descenso importante, porque lo que tenemos es que situarnos que los que se bautizaban en los años 60, 70 se han confirmado en los años 90 y se han incasado después. Entonces, sí notamos, por ejemplo, en las bodas un descenso enorme. En el año 68 solo existía un matrimonio legal en este país, que era el matrimonio canónico, con lo cual todo el que se casaba por la iglesia. Nos encontramos con que hay un descenso pequeño en el año 98 y hay un descenso muy, muy notable en el año 2020. También es verdad que el porcentaje de personas que se casaban en el año 98 por lo civil también ha descendido notablemente con respecto al año 2020. En cambio, los centros asistenciales
han crecido de forma muy grande. Lo que tenéis abajo en la referencia, si queréis parar el vídeo lo podéis mirar, son las sumas o restas progresivas con respecto a los datos que os he mencionado arriba. Y los números en rojo, y os lo hemos puesto en rojo para que se vea claramente, van un poco la idea de dónde se desciende notablemente del 68 al 98, dónde se desciende del 98 a 2020 y el descenso enorme en muchos aspectos que hemos tenido entre el año 68 y 2020. Bien, termino con un texto del profesor Ratzinger del año 1969, que me parece que nos sitúa muy bien y que me permitirá abusar un segundito de vuestra paciencia para ya terminar y abrir a la segunda parte de estos estudios, ¿no?, que estamos haciendo para mejorar la formación de las personas que están en las juntas de gobierno. Decía en el año 69 el profesor Ratzinger, todavía no arzobispo de Múnich, ni de lejos, una serie de conferencias en la radio sobre la fe, que dieron lugar a este libro que editó en castellano Editorial Sígueme de Salamanca, que yo os recomiendo con todas las de la ley. Bueno, pues en uno de ellos, va a decir lo siguiente. De la iglesia de hoy, la iglesia del 69, muy notoria todavía en números, saldrá también esta vez una iglesia que ha perdido mucho. Se hará pequeña, deberá empezar completamente de nuevo. No podrá ya llenar mucho de los edificios construidos en la coyuntura más propicia. Al disminuir el número de sus adeptos, perderá muchos de sus privilegios en la sociedad. Pero en todos esos cambios que se pueden conjeturar, la Iglesia habrá de encontrar de nuevo y con toda decisión lo que es esencial suyo, lo que siempre ha sido su centro, la fe en el Dios Trinitario, en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, la asistencia del Espíritu Santo que perdura hasta el final de los tiempos. Volverá a encontrar su auténtico núcleo en la fe y en la plegaria, y volverá a experimentar los sacramentos como culto divino, no como problema de estructuración litúrgica. Será una iglesia interiorizada, sin reclamar su mandato político y coqueteando tampoco con la izquierda como con la derecha. Será una situación difícil, porque ese proceso de cristalización y aclaración le costará muchas fuerzas valiosas, la empobrecerá, la transformará en una iglesia de los pequeños. El proceso será largo y penoso. Pero tras la prueba del desgarramiento brotará una gran fuerza de una iglesia interiorizada y simplificada, porque los hombres del mundo total y plenamente planificado serán indeciblemente solitarios. Cuando Dios haya desaparecido completamente para ellos, experimentarán su total y horrible pobreza, y entonces descubrirán la pequeña comunidad de los creyentes como algo completamente nuevo, como una esperanza que les sale al paso, como una respuesta que siempre han buscado en lo oculto. Así que me parece seguro que para la Iglesia vienen tiempos muy difíciles. Su auténtica crisis aún no ha comenzado y el año 69 daba pánico. Hay que contar con graves sacudidas, pero también estoy completamente seguro de que permanecerá hasta el final. No la iglesia del culto político que ha fracasado en Gómez, sino la iglesia de la fe. Ya no será nunca más el poder dominante en la sociedad en la medida en que lo ha sido hasta hace poco, pero florecerá de nuevo y será visible a los hombres como patria que les dé vida y esperanza más allá de la muerte. Esta conferencia en concreto, la número 5, se llama ¿Qué aspecto tendrá la Iglesia del año 2000? Bueno, pues dejándoos con esta esperanza abierta, me despido de vosotros, nos veremos porque, lo siento, seré vuestro profesor de liturgia y piedad popular, pues en esas 14 últimas sesiones de este curso. Muchísimas gracias.